Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Junto a nuestro grupo, integrado por 15 estudiantes, les presentaremos la metodología Anderegt. Comenzaremos con una breve introducción. Anderegt se refería a esta metodología también como un camino hacia algo y lo definía como el camino a seguir mediante una serie de operaciones y de reglas fijadas de antemano, de manera voluntaria y reflexiva. Esto para alcanzar fines determinados que pueden ser conceptuales o materiales. Esta metodología también es conocida como un trabajo social comunitario, en donde Anderegt la define como la forma de intervención profesional con la comunidad donde se trabaja para intentar satisfacer necesidades básicas sociales y personales, con la participación y ayuda de individuos, grupos y comunidades, siendo un objetivo ayudar a la fomentación o crecimiento individual y grupal. Esta metodología tiene el propósito de alcanzar metas y objetivos mediante el eficiente uso de los recursos. Se debe conocer el ambiente y ordenar las actividades con el fin de producir algo. Es importante reconocer las preguntas al resolver durante el método. ¿Qué son? ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y con qué? La metodología del trabajo social consta de 5 fases: investigación, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. A lo largo de este video vamos a ir abordándolas una a una. Investigación. La investigación es un proceso organizado, sistemático, en donde se busca conocer los elementos que influyen en un problema social. Incluye la participación de los sujetos sociales y, según Anderegt, es el eje vertebral de la intervención. Los niveles de investigación son el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. Exploratorio. Este es el primer contacto directo con la realidad. Se hace a través de las fuentes primarias, es decir, la documentación, y se utiliza herramientas como la observación y la entrevista. Es, en otras palabras, elementos teóricos, hechos, datos e información que se tiene del tema a tratar. Descriptivo. Este nivel nos permite describir las características de los hechos y fenómenos sociales, caracterizando sus rasgos fundamentales, tanto a nivel individual como grupal. Y el último nivel es el explicativo, que se centra en las causas de un problema o fenómeno social. Diagnóstico. El diagnóstico es un proceso de análisis continuo y permanente de la realidad que estamos viviendo y su profundización. Este es el punto de partida para la intervención profesional. Es un proceso de elaboración y sistematización de la investigación que implica conocer y comprender los problemas y necesidades de la comunidad. Depende también del espacio geográfico y el objeto de estudio que se esté analizando. Etimología del término. La palabra diagnóstico viene del griego diagnostikos, que en su prefijo dia significa a través de, y gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento. Es decir, refiere a la caracterización de una situación mediante el análisis de algunos síntomas. Diagnóstico clínico y diagnóstico social. El diagnóstico social toma como referencia al diagnóstico clínico. Ambas se diferencian en su modo de procedimiento. Por ejemplo, el diagnóstico clínico se elabora luego de un análisis previo de los síntomas, a diferencia del diagnóstico social, que se establece a la par de la intervención en la comunidad. Otra diferencia radica en que para el diagnóstico clínico existen una serie de clasificaciones y categorizaciones de las enfermedades, lo que en diagnóstico social no sucede. El uso del término diagnóstico en textos del trabajo social. La primera vez que se encuentra esta palabra en los libros es en el de Mary Richmond, llamado Social Diagnosis. Ahí fue la primera vez en la que se ocupó la palabra diagnóstico, que venía del modelo clínico, y la evidencia social, que era para saber las dificultades que había y los instrumentos para solucionarlas. Conocer para actuar como principio fundamental. El diagnóstico básicamente está hecho por dos motivos. Uno, para poder tener información básica
para poder programar y proporcionar un cuadro de la situación para poder saber cuáles son las mejores herramientas a utilizar. El diagnóstico social como nexo o bisagra entre la investigación y la programación. Esto se refiere a que el diagnóstico es un punto medio entre la investigación y la programación, ya que al iniciar una investigación se puede llegar a un diagnóstico y solamente después del diagnóstico se puede llegar a una programación adecuada para solucionar los problemas que se presenten en el caso. Planificación. Una vez realizado el diagnóstico de una realidad, se llega a un nivel de conocimiento que permite fundamentar la acción racional. La planificación va a ser el conjunto de actividades que se realizan dentro de un proceso preestablecido para ver y actuar sobre la realidad social. Los instrumentos de la planificación constan de el plan, el programa y el proyecto. El plan es una forma de ordenamiento superior con perspectivas de totalidad respecto del conjunto económico, social y se formulan generalmente a mediano y largo plazo. El programa es el conjunto coordinado de proyectos que se orientan a realizar los objetivos del plan en un periodo determinado. Y el proyecto es la unidad mínima del proceso de planificación. Es el conjunto de actividades complementarias y necesarias para alcanzar uno o varios objetivos. La planificación en general va a responder a estas preguntas. El por qué, es decir, el por qué vamos a estar haciendo las actividades. Vamos a fundamentar el programa dando razones y argumentos lógicos que justifiquen la realización del mismo. Vamos a explicar la prioridad y urgencia del programa a realizar y justificar por qué esta es la solución más idónea para resolver el problema observado. El para qué. Aquí vamos a ver las metas. Las metas van a operacionalizar los objetivos, estableciendo cuánto, cuándo y dónde se realizarán estos. De este modo, las actividades y acciones correspondientes pueden ser claramente establecidas. ¿A quién? Es decir, quiénes van a ser los beneficiarios y a quiénes van a estar dirigidas las actividades. El cómo, es decir, cómo vamos a lograr estos objetivos. Esto va a ser a través de las distintas actividades, tareas y técnicas. El cuándo, es decir, la fecha y la hora de cada una de las actividades. El dónde, el lugar donde se va a realizar. Esta localización puede hacerse a un doble nivel. A una macrolocalización, que esta es la ubicación geográfica dentro del área, región, ciudad o conjunto rural, o una microlocalización, que este va a estar identificado como un conjunto menor. Esto puede ser un barrio, una población, etc. ¿Con qué? Aquí están los recursos, ya sean financieros, materiales, logísticos, humanos, etc. Y por último, ¿quién? Es decir, quiénes van a ser los responsables de cada tarea y actividad. La cuarta fase es la ejecución. Esta fase de ejecución se divide en la ejecución preliminar y general. La ejecución preliminar es importante ya que busca incentivar la participación de la comunidad, ya que es una parte fundamental para poder cumplir los objetivos propuestos. Para esto hay que realizar 3 acciones. La primera es la preparación de la comunidad, que consiste en estimular los factores incentivantes para su participación y vencer los factores de resistencia. En conclusión, lo que busca esta acción es mover a la gente hacia la participación. Como segunda acción tenemos la formación de líderes, entendiendo como líder a alguien a quien la gente suele seguir. Por lo tanto, es importante identificar a personas que cumplan con estas características dentro de una comunidad. Y como tercera acción tenemos la coordinación con organismos existentes, que la utilización o no de estas organizaciones va a depender de las actividades propuestas. En cuanto a la ejecución general, este es un proceso para ejecutar lo establecido en la planificación para así alcanzar los objetivos propuestos, o sea, da culminación y sentido a todas las fases anteriores. Dentro de la ejecución general tenemos 4 acciones. La primera consiste en la administración, que es guiar, dirigir y coordinar los recursos disponibles y así aprovecharlos de la mejor forma posible. La segunda acción corresponde a la organización. Se refiere a las actividades en sí, que fueron planificadas anteriormente, para que éstas puedan lograr salir como así fueron planificadas. La tercera acción es la dirección, que corresponde a facilitar la interacción dentro del grupo. Aquí es importante la comunicación, ya que hay que dirigir para poder tomar decisiones correctas. Y por último, la cuarta acción corresponde al control o seguimiento, que al ejecutarse el programa planificado requiere acciones que deben ser evaluadas con posterioridad. Ahora seguiremos con la evaluación.
En primer lugar, vamos a dar una pequeña definición. La palabra clave que tenemos que tener es la constatación. Entonces, la evaluación es la constatación que resulta de comparar lo que se ha realizado con lo que se quería lograr, es decir, los objetivos y metas propuestas, así como también busca valorar el impacto y los resultados de las acciones realizadas. Comprende la valoración de los medios, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados. Además, vamos a entender por resultado a la identificación completa de los logros en relación al objetivo y por impacto al efecto o reacción que el resultado obtenido produce en la población usuaria. Vamos a continuar con cuáles son los objetivos que busca la evaluación. En primer lugar, es medir el grado de eficacia e idoneidad de un proyecto. Además, investigar por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, identificando los factores que han influenciado los resultados obtenidos. Y por último, facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar o modificar un programa o proyecto aplicado. Los principios inherentes que tiene la evaluación son la validez, la confiabilidad o fiabilidad, la objetividad, la practicidad y la oportunidad. Existen distintos tipos de evaluaciones y estas se van a clasificar según la procedencia de los evaluadores y según el momento en el que se evalúa. Según la procedencia de los evaluadores, vamos a encontrar la evaluación externa, interna, mixta o autoevaluación o evaluación autoaplicada. Según el momento en el que se evalúa, vamos a encontrar la evaluación ex ante, concurrente o durante y ex post. La evaluación ex ante se aplica antes de la ejecución y busca medir ventajas y desventajas de un plan, programa o proyecto. Y para ello compara beneficios y costos que van a determinar la implementación, postergación o rechazo del plan, programa o proyecto que se desea aplicar. La concurrente o durante se realiza en forma permanente durante la ejecución y también se le conoce como seguimiento, control o monitoreo e implica un análisis de carácter técnico para detectar dificultades o desfases del programa o proyecto. Y la evaluación ex post tiene como objetivo final medir resultados, procesos y dificultades que se hayan presentado en el programa o proyecto una vez finalizado el mismo. ¿Qué áreas se pueden evaluar? Vamos a tener dos subdivisiones de estas, el área de coherencia interna y el área de coherencia externa. Dentro del área de coherencia interna entramos en la evaluación de elementos de diagnóstico, la evaluación de la programación y el diseño, la evaluación de la ejecución del proyecto, y este se va a evaluar a medida que se alcanzan los objetivos. Luego vamos a evaluar la implementación de la evaluación del perfil estructural y funcional de la institución desde la cual se realiza este proyecto y la evaluación de los procedimientos utilizados. Es decir, va a comprender la valoración de medios, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados. Luego tenemos el área de coherencia externa. Esta va a ser mediante la evaluación de los resultados que sean efectivos, la evaluación de la coordinación exterior del programa, la evaluación de los efectos indirectos de este y vamos a evaluar también la opinión de los beneficiarios y destinatarios. La evaluación consiste en un proceso centrado en la medición de resultados, mediante la valoración y apreciación de lo que se ha hecho o se está haciendo. Para que este proceso pueda llevarse a cabo, en primer lugar debemos determinar los objetivos de la evaluación, es decir, para qué se hace y para quién se hace. Luego debemos formular un marco referencial, y este tiene como principal función recopilar los antecedentes del tema. Luego vamos a determinar las áreas de evaluación y explicar los problemas prácticos que comportan la tarea evaluativa. Vamos a determinar los instrumentos o las técnicas a utilizar y determinar los recursos para poder llevar a cabo todo este proyecto. Una vez realizados los primeros pasos del proceso de evaluación, se puede posteriormente implementar la evaluación propiamente tal, recopilar la información y realizar el análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de esta evaluación. En base a estos resultados, formular conclusiones y discusiones que van a permitir
al evaluador adoptar decisiones y aplicar medidas que vayan en pro del mejoramiento del programa, plano, proyecto aplicado.